A veces, una sola frase es suficiente para romper algo que tomó años en construirse. A veces, creemos que una pelea más no hará diferencia, que las palabras se las lleva el viento. Pero hay palabras que se clavan como cuchillos y nunca se olvidan. Esta es una historia sobre una de esas frases, dicha en un momento de rabia, sin pensar, sin medir las consecuencias. Daisy no quería entenderlo. No quería admitir que estaba jugando con fuego. Ella solo quería ganar una discusión. Quería decir lo último, tener el control, dominar con una palabra más fuerte. Y lo hizo. Pero lo que no sabía era que esa última palabra no solo iba a cerrar una pelea, iba a cerrar una puerta que jamás volvería a abrirse. Porque detrás de cada persona segura hay una herida que no ves. Detrás de cada silencio puede esconderse una batalla que nadie imagina. Y Raymond, el hombre que parecía inquebrantable, tenía una grieta tan profunda que ni su esposa había notado, hasta que ella la tocó con una sola frase. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de pareja, es una advertencia, un espejo, un recordatorio de lo fácil que es destruir lo que más amas, sin siquiera darte cuenta. Prepárate. Lo que viene a continuación no es ficción. Es lo que sucede cuando el amor se desgasta en silencio, cuando el respeto se pierde entre sarcasmos y cuando el dolor se acumula hasta que ya no cabe más. Daisy quería ganar, quería tener la última palabra sin siquiera darse cuenta del daño que causaría. Lo dijo. Discutes mucho para ser un hombre. Con razón eres tan pequeño ahí abajo. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, toda la habitación cambió. El silencio no fue solo incómodo, fue aterrador. Raymond se quedó quieto, muy quieto. No hizo ningún gesto, no levantó la voz, no reaccionó como lo hacía siempre. Solo se levantó de la mesa, con una calma extraña, y fue al cuarto. Daisy no entendió. Pensó que era otra de sus rabietas, que volvería a discutir como siempre, que al día siguiente todo se arreglaría en la cama, como tantas veces, pero no. Esa noche Raymond no durmió con ella. Esa noche, por primera vez en años, cerró la puerta con llave. Al día siguiente, el desayuno estaba servido, pero él no dijo una palabra. No preguntó por sus sueños ni se quejó del café. Fue como si ella ya no estuviera ahí. Daisy lo miraba confundida, tratando de entender cómo algo tan simple había causado tanto. Pero no era simple, era profundo. Era una herida que nadie ve, hasta que se abre y sangra. Los días siguientes fueron aún más extraños. Raymond seguía haciendo todo lo que hacía antes. Trabajaba, arreglaba cosas de la casa, incluso ponía la mesa para los dos. Pero no hablaba. Y cuando lo hacía, eran frases secas, directas, sin alma. Daisy comenzó a sentir que algo se estaba apagando. Intentó bromear, provocarlo como antes. Intentó vestirse de manera provocativa, cocinar sus platos favoritos, poner música que les traía recuerdos. Nada funcionaba. Raymond se había ido, aunque seguía allí. El cuerpo estaba presente, pero el alma se había retirado. Una tarde, Daisy entró al cuarto y vio que su lado del armario estaba casi vacío. Raymond no se iba, pero tampoco se quedaba. Estaba viviendo una especie de despedida silenciosa. Y eso dolía más que cualquier grito. Porque ella entendió que cuando un hombre deja de discutir, es porque ya no le importa. Y eso era peor que cualquier insulto. Una noche, al intentar abrazarlo, él no se movió, no rechazó el abrazo. Solo se quedó quieto, como una estatua. Daisy sintió un frío que no venía del clima. Era un hielo emocional, una barrera invisible que ella misma había levantado, con solo una frase. Y en su mente, esa frase volvía una y otra vez, cada palabra como un eco que no podía callar. Con razón eres tan pequeño ahí abajo. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quería lograr? ¿Valió la pena? Daisy empezó a recordar todo. Cada momento en que Raymond estuvo allí para ella. Cuando enfermó, y él durmió en el suelo del hospital solo para no dejarla sola. Cuando perdió su trabajo
y él sostuvo toda la casa sin una queja. Cuando dudó, de sí misma, y él fue el único que la hizo sentirse suficiente. Recordó también sus propias actitudes. Las veces que lo humilló en broma frente a sus amigas, las veces que invalidó sus emociones con sarcasmo, las veces que se burló de su sensibilidad como si fuera una falla. Nunca pensó que esas cosas se acumulaban, que un día, algo aparentemente pequeño sería la gota final. Intentó pedir perdón. Le escribió una carta. Se la dejó sobre la almohada. Le envió mensajes cuando él salía a trabajar. Le preparó una cena con velas y música suave. Pero Raymond solo le sonrió. Con una sonrisa triste, resignada. Esa que duele más que una lágrima. Lo más triste no era su distancia, era su cortesía, su educación. Esa forma amable de tratarla que no venía del amor, sino del desapego. Era como si ya no la viera como su pareja, como si fuese solo una conocida. Y eso la hizo llorar en silencio, cada noche, mientras él dormía al borde de la cama, sin siquiera voltearse. Una mañana, Daisy se miró al espejo y no se reconoció. Su rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar, la sonrisa forzada que intentaba usar como escudo. No era la mujer fuerte que creía ser. Era una mujer rota, no por Raymond, sino por sí misma. Comenzó a preguntarse si realmente lo conocía, si alguna vez había valorado su esencia o solo su presencia. ¿Lo amaba? Sí, pero lo había amado mal, con ego, con poder, como quien cree que por tener el corazón de alguien, tiene derecho a aplastarlo cuando quiere. Esa mañana decidió no disfrazarse más, no jugar al amor perfecto, no intentar provocarlo con estrategias vacías. Decidió hablarle desde el fondo. Le dijo: Raymond, no sé si hay vuelta atrás, pero necesito que sepas que lo que te dije no fue justo. Fue cruel. Fui cruel, porque yo misma no me estaba sintiendo suficiente, y tú siempre fuiste demasiado bueno para mí. Raymond la escuchó en silencio, y luego solo dijo: Daisy, te perdono, pero no puedo volver a sentir lo que sentía. Algo en mí se rompió, y no sé si se puede arreglar. Y esa fue la frase que la quebró por dentro. La gente los veía en la calle y pensaban que seguían siendo una pareja fuerte. Ella lo tomaba del brazo, él le abría la puerta del auto. Pero nadie sabía que ya no dormían abrazados, que ya no hacían planes a futuro, que todo era una coreografía vacía, una actuación por costumbre. Daisy vivía con culpa. No la culpa superficial, sino esa que te persigue al despertar. Esa que no se va con disculpas ni con regalos. Quería retroceder el tiempo. Volver a la noche en que dijo esa frase. Morderse la lengua. Gritarle a su ego. Pedir ayuda antes de destruir todo. Una tarde, lo vio llegar a casa con una bolsa de compras. Dentro había una sola cosa. Una caja. Una caja con documentos. Contrato de arrendamiento. Separación de bienes. Raymond no la dejaba. Pero ya no. Construía con ella. Solo organizaba su salida. Esa noche, Daisy se quedó en el balcón hasta la madrugada, y por primera vez en mucho tiempo, rezó. No por él. Rezó por sí misma, para aprender a no destruir a quienes ama, para no volver a usar palabras como cuchillos, y mientras lo hacía, sintió que por dentro algo moría. Con el pasar de los días, Daisy comenzó a notar un detalle que antes ignoraba. Raymond ya no se quejaba de nada. No pedía tiempo, no pedía atención, no discutía por pequeñas cosas. Y eso, lejos de ser paz, era señal de abandono emocional. Había aprendido a vivir sin ella, incluso estando bajo el mismo techo. Daisy entendió que el amor no siempre muere con un grito. A veces, muere en silencio, en las ausencias disfrazadas de rutina, en las respuestas cortas, en los buenas noches que suenan a despedida diaria, en los abrazos que no suceden. Una noche, al mirarlo dormir,
Quiso tocar su rostro como antes, pero sus dedos temblaron. Ya no sabía si tenía derecho. No sabía si aún podía reclamar lo que antes era suyo. Porque ya no lo era. Porque perdió. Algo que no se compra ni se obliga. La conexión del alma. Y ahí entendió que el precio de no saber amar es perder al único que te amó de verdad. Daisy decidió escribir una carta, no para reconquistarlo, no para que él volviera a enamorarse, sino para agradecer. Agradecer por haber amado sin condiciones, por haberse quedado incluso cuando ella no lo merecía, por haberle mostrado lo que era un hombre de verdad. La dejó sobre su mesa de noche, con un perfume que a él siempre le gustó, y se fue. No huyó. Se fue para que él pudiera sanar, para no seguir hiriendo ni lastimándose mutuamente. En esa carta le confesó todo, sus miedos, sus inseguridades, sus heridas de infancia que nunca sanó y que proyectó en él. Le pidió perdón, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Y al final escribió una sola línea que lo hizo llorar. Te amo, Raymond. Pero a veces amar no es retener. A veces amar es saber irse para no destruir lo que queda bueno en el otro. Han pasado años desde aquella noche. Daisy lo volvió a ver, en una cafetería, con una mujer que lo miraba con los mismos ojos que ella alguna vez tuvo. Él sonreía. Estaba en paz. Ya no tenía el peso en la espalda, ni la tristeza en la mirada. Ella no lo interrumpió. No se acercó. Solo lo observó. Y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Porque entendió que lo había perdido. Pero también entendió por qué. Y mientras se alejaba bajo la lluvia, recordó aquella frase que cambió su vida para siempre. No fue lo que hiciste por mí, fue lo que yo dejé de hacer por ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil escucharla, porque muchas veces refleja lo que callamos o lo que ya vivimos. Si alguna parte de esta carta tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que hable directamente al alma. Aquí, en Secretos del Corazón, cada historia tiene una herida, una lección y a veces una segunda oportunidad. Nos vemos en el próximo video.